Hola amigos, ¿qué tal? Es un gusto volverlos a saludar en su programa Contexto Teología Simple con mi amigo Mike. ¿Qué tal amigos? Aquí bien, qué bueno que estamos conversando nuevamente y ahora de algo que nos apasiona, que son los libros. Es lo que te iba a decir, queremos hacer un programa especial de una pasión mutua, que es el amor por los libros, que quita mucha plata, pero te la devuelven de otra manera. Sí, es un gusto costoso, digamos, Es un exótico gusto también, costoso. pero que a la larga trae réditos, pues en cuestión de conocimiento, pero Sí, también claro. en la forma en que servimos a los otros, nos ayuda todo lo que vamos a comprar. Yo siempre lo trato de justificar como, por ejemplo, en nuestro trabajo. Con tu esposa tienes que justificarlo. Es necesario y es un gusto, sí, es un gusto, pero aparte es una necesidad, porque como maestros, pues necesitamos estarnos actualizando, leyendo diferentes perspectivas, lo más que se pueda de un tema, entonces eso justifica el estar comprando libros. Así es, y queremos hacerlo de una forma como algo ordenada y queremos revisar algunos libros de una editorial en español, que por cierto está cumpliendo 100 años esta editorial Este en año español cumple 100 y queremos años. felicitarlos desde nuestro programa. Felicidades a CLIE por estar cumpliendo 100 años de producción de literatura evangélica en español. Y de todo tipo, porque producen tanto libros ministeriales, pastorales, académicos, que a lo mejor es en los que nos vamos a centrar un poco más, para dar estas recomendaciones de esta buena editorial que traducen, también publican cosas novedosas desde el español. Así que yo creo que es una editorial que ha bendecido, como dicen normalmente, se ha bendecido al pueblo evangélico y yo creo que últimamente, no sé qué opines, ha estado publicando, traduciendo muy buen contenido que es el que queremos aprovechar a darles a todos ustedes. Sí, a mí me ha llamado la atención que también en los últimos años se ha intentado actualizar trayendo nuevas personas a su equipo de trabajo, Sí. trayendo nuevas ideas, ¿verdad? Para cómo conectar con las generaciones de hoy. Y bueno, parte de ese fruto que se está dando, ese trabajo, son las publicaciones que hoy traemos y queremos Que por cierto, recomendar. algo que me gusta de CLI es de que publica variedad de autores, de pensamientos. Algunos han tenido problemas con algunos libros, lo mencionamos en un podcast, pero yo creo que más que problema, para mí resulta beneficioso tener al alcance distinto tipo de literatura y literatura que luego no vamos a poder conseguir en español. Así es, y yo creo que demuestra madurez la editorial en poder darle espacio a diferentes voces. Claro. Es que distintas voces están representadas de los diferentes matices que tiene el evangelicalismo que habla español, ¿verdad? Entonces, y también de otros idiomas por las traducciones que se hacen, ¿verdad? Ahorita vamos a hablar de CLIE, quizá en otros programas hablemos de otras editoriales, porque también nuestro propósito es como poner al alcance de ustedes recursos, materiales que los conozcan, por si están interesados en profundizar más las escrituras, el tema de la teología, el tema de la historia. Entonces yo creo que como una primera opción CLIE sería fabuloso. Sí, exacto. ¿Qué tenemos Pues para mostrar? tú empieza Comienzo. Yo tengo dos libros aquí que quiero recomendar. El primero es Conocer la Apocalíptica Judía para descubrir el Apocalipsis, similitudes y diferencias, del escritor español, creo que es Rubén Bernal Pavón. ¿Se puede mostrar o Sí, ahí a está. ver para... Lo que me parece valioso de este libro es precisamente el abordaje que se tiene
y que en español cuesta encontrar libros, no del Apocalipsis, porque del Apocalipsis No, hay sí, hay diferentes un montón. comentarios, sino que de la apocalíptica judía, Sí. que para nuestros oyentes y también los que nos miran, es un género literario que tiene su presencia en el canon bíblico, tiene su presencia en algunas secciones de Daniel, tiene su En presencia algunos en evangelios. algunos Bueno, no, ajá. evangelios, exactamente. La mirada apocalíptica también está en las diferentes cartas. Secciones de Pablo, Exacto, las sí. secciones de Pablo, de Pedro, pero también en el Apocalipsis de Juan. Entonces, en inglés hay bastante literatura que aborda la apocalíptica, los trabajos de Collins, por ejemplo, que son La vastos. imaginación La apocalíptica. imaginación apocalíptica, exactamente. Entonces son vastos en abrir este mundo de la apocalíptica judía, de la literatura del Segundo Templo. Pero en español, este escrito de Rubén Bernal Pavón puede resultar una muy buena introducción para adentrarse a este mundo. No, no es una descripción exhaustiva y ni tampoco es un comentario del Apocalipsis, sino que es como una primera entrada a lo que representa la literatura apocalíptica y cómo podemos ver ciertas similitudes en los escritos del Apocalipsis. Sobre todo yo creo que este libro abriría el panorama para después acercarse de una manera distinta al Apocalipsis. Es decir, nos daría los recursos como para decir, ok, es un género literario, la apocalíptica. El Apocalipsis pertenece a ese género literario, entonces él nos va a dar los recursos, algunas formas de poder interpretarlo. Siempre es difícil interpretar la apocalíptica, pero nos daría recursos para interpretarla de una manera más correcta, porque el error ha sido que interpretamos la apocalíptica de una manera literal, como solamente predicción, etcétera, y ahí donde a veces vienen varias interpretaciones del Apocalipsis que pues no van acorde a cómo es el género literario. Y algo que es un plus en este libro es que en uno de sus anexos tiene todo el libro de Primera de Enoch. Mucha gente nunca ha leído la literatura enóquica, pero hay personas como Michael Heiser que va a decir que la literatura enóquica va a ser fundamental para entender el Nuevo Testamento. Y aquí da, al menos en ese anexo, un panorama de... Bueno, no hay que ir tan lejos. Nuestro decano es siempre resalta Nelson Morales, el doctor Nelson Morales siempre resalta Enoch como un trasfondo importante para entender no solo la apocalíptica, sino entender Judas, Segunda de Pedro y otras. Sí. Marcos tiene mucho ese trasfondo. Entonces, para adentrarse a este mundo de la literatura apocalíptica, este libro de Rubén Bernal Pavón, Conocer la Apocalíptica Judía, tiene 272 páginas y fue sacado a la venta y al público en 2022. Entonces, O sea que está fresquito. Está fresquito. Sí, sí, sí. Entonces, para que podamos adquirirlo. Mira, y hablando de Enoch, aquí yo recomendaría este nuevo libro para Listo. hacer como el puente, Claro. que es de Michael Bird. Ese se publicó primero en inglés, pero se acaba de publicar, creo que en el 2021 se publicó en inglés, y en CLIE lo publica en el año pasado, 2023. Entonces es un libro que todavía está bastante actual. Michael Bird es un erudito anglicano, australiano. Y Maestro de Ridley College. sí, 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 un en Estados Unidos. especialista en el tema de Jesús, de cristianismo primitivo, y que ha escrito muchas cosas. Y acaba de publicar, por cierto, un libro con N.T. Wright. Pero este libro se llama 7 cosas que desearía que todo cristiano supiera sobre la Biblia. Y bueno, lo pongo como puente, porque precisamente hablando de Primera Enoch, él nos va dentro de las 7 cosas, es de que la Biblia no cayó del cielo, una primera cosa, y habla un poco del cómo se hace el canon del Antiguo Testamento, cómo se hace el canon del Nuevo Testamento, qué contiene el Antiguo Testamento, qué contiene el Nuevo. Ese es solo un capítulo, y dentro de ese capítulo maneja que hay distintos cánones dentro de la iglesia. Está el canon hebreo con 24 libros, está el canon cristiano, por ejemplo,
el Nuevo Testamento, y de ahí hay otros cánones como la iglesia griega, la iglesia etíope, la iglesia rusa, que a veces difieren en algunos libros. Y uno de esos es Enoc. Por ejemplo, la iglesia etíope lo tiene como un libro inspirado en su canon. Entonces, yo digo que eso ya nos da una perspectiva más amplia de los cristianismos que existen. Y la mirada canónica también. Y la mirada canónica. ¿Cómo entender? Obviamente no vamos a despreciar el canon que se nos ha heredado en nuestra tradición, pero también tener una mirada más amplia de qué significa el canon. Del debate, cuáles fueron las circunstancias que lo generaron. Y bueno, aparte toca otros temas como la inspiración, un tema debatido, y la inerrancia. ¿A qué nos referimos cuando la Biblia es inerrante? Y él lo toca desde el tema histórico, teológico, entonces... Quizá ahí hablando de eso, Michael Bird es bastante enfático en tener cuidado con la mirada norteamericana de la inerrancia. Sí, eso es algo muy valioso que hablamos en otro episodio, de que él no tiene un cristianismo norteamericano, sino que trata de ser un cristianismo global, viendo precisamente otras tradiciones. Y eso ayuda mucho porque dice, bueno, esto es un debate muy norteamericano. No, la inerrancia no solo es la declaración de Chicago, por Exactamente, ejemplo. o sea, hay otras formas de ver la inerrancia, y aunque las veas de otra forma, sigue siendo cristiano, es lo que él rescata. Y otra cosa muy importante del libro es de que lo escribe en un lenguaje sencillo. Entonces, no es su trabajo académico como otros que tiene, sino que trata de poner estas 7 cosas al alcance del cristiano, tanto estudioso, pero también el que está a nivel de calle, vamos a poner, o en pie. Sí, ¿los recomendarías como maestro de bibliología, como una buena introducción, digamos, al tema, y también para ampliar un poco las diferentes discusiones actuales, porque está muy actual? Sí, de hecho yo doy clases de bibliología, y este libro lo voy a poner este año porque yo siento que es una buena introducción y con profundidad. O sea, no es una introducción simple, sino es una introducción profunda, y que aparte nos pone al día con los debates actuales. Que eso es muy bueno. Sí. Y en cuestión de bibliología, siempre los debates se tornan candentes, Sí, y hay sí, que estar sí. siempre al día de Porque las él cosas dice que están pasando. sabemos mucho de la Biblia, pero no entendemos mucho de la Biblia. Claro. Y entonces que eso es un problema. Pero este libro, súper recomendado. Excelente. Tengo otro aquí que es uno de mis libros favoritos del año pasado. Se llama Introducción a la Teología del Nuevo Mundo, de Oscar García Johnson, y el subtítulo es El quehacer teológico en el siglo XXI. Básicamente, este es el primer libro de 7 tomos, parece De 7, sí. que van a salir, y es una propuesta novedosa de Oscar García Johnson de cómo hacer teología desde Latinoamérica, desde nuestras propias formas de pensar, desde nuestra historia. De hecho, este tomo 1 lo que intenta hacer es hacer un marco histórico, ideológico, de qué es el sur global y qué es ser latinoamericano y cómo se ha construido esto del ser latinoamericano, y lo hace no desde una perspectiva, como decimos, académica y eso, sino que mezclando poemas, mezclando canciones, Sí. Mezclando historia, mezclando... Que es parte de nuestra cultura Exactamente. latinoamericana. Entonces tiene una nueva gramática de cómo definir las cosas y cómo hacer teología desde nuestra propia vivencia, y también para quiénes es esta teología. Entonces, como un nuevo paradigma, obviamente solo tenemos el tomo 1 ahorita, pero es importante. ¿Por qué? Por lo que habíamos hablado, porque muchas veces nuestra forma y quehacer teológico está dictaminado por otras formas de pensamiento, Claro. por otras estructuras mentales, desde otros contextos, y respondiendo preguntas que vienen de otros lados. Y este ejercicio que hace Oscar García Johnson
es muy bueno para entender la realidad latinoamericana y para adentrarnos a nuevas formas de hacer teología. Y un libro relativamente breve, no son de esos tomos No, no, no. que son de 700 Tiene páginas. 182 páginas. 182, Sí, claro. entonces, Fíjate lo que dice en la presentación. Presenta un lenguaje teológico dialogal e integral que nos ayuda a hablar teológicamente con discursos mundiales culturales, filosóficos, científicos, digitales, desde nuestra ubicación espiritual y social iberoamericana. Entonces es un libro que está situado, ¿verdad? Está situado y quiere estar en permanente diálogo. Tampoco es un libro que se va a encerrar en una forma de que solo el latinoamericano es bueno, sino que busca el diálogo con las otras teologías, pero entendiendo que la teología iberoamericana tiene sus propias características y particularidades y preguntas y formas de hacer. Lo que más me ha gustado es, por ejemplo, leer poemas, leer canciones, que en una teología sistemática no necesariamente no, no, lo vas a no, no, no encontrar. dan Exacto, el chance para... exacto, y cómo ha distribuido el discurso. Creo que es valioso. Y también habla muy bien de CLIE, de no enfocarse solamente en el progreso teológico de otras latitudes. Claro. CLIE es español, pues, entonces Sí. pudiera tener la tendencia de centrarse en las cuestiones del primer mundo o lo norteamericano, ¿verdad? Pero abrirse a estas perspectivas latinoamericanas también es importante. Bueno, animamos a CLIE a que pronto salgan los 6. Los otros sí, Claro, los otros seis, es un siete, trabajo claro. arduo, pero aquí lo estamos esperando con ansias, Sí, los sí, otros sí. 7. Y para clase de teología latinoamericana, los maestros, pudiera ser un buen recurso a tomar en cuenta. Quizás puede ser todo el libro, porque es breve, pero también algunas secciones para explicar el trasfondo latinoamericano. Creo que es muy valioso lo que tenemos aquí. Bueno, aquí hay otro de un escritor que puede ser conocido para algunos o desconocido, que se llama Javier Picasa. Y es pues un libro yo creo que único, que se llama Curso de Teología Patrística, Historia y Doctrina de los Padres de la Iglesia. Javier Picasa igual es español. Él, pues, hablar de su producción literaria sería para 2 programas, porque ha escrito sobre Mateo, sobre Marcos, ha escrito de religiones, tiene diccionario de Jesús, tiene de los Salmos, de Apocalipsis, en fin. Pero CLIE nos da este curso de teología patrística, que bueno, la patrística se ha venido recuperando poco a poco en ámbitos evangélicos o protestantes. Sí. Yo creo que descubriendo, no tanto O descubriendo, sí, más bien descubriendo. Sí, sí, porque no estoy seguro que al principio los evangélicos estuviéramos tan interesados en la patrística, porque lo veíamos como católico de alguna manera o tenía ese tinte. Sí, pero bueno, nos ponen a un autor, yo digo, de talla mundial, más sobre el tema. Es alguien especializado en eso, conoce las fuentes de primera mano y en lenguaje original, porque él se centra en los padres, en lo que se le llama padres de la iglesia, de lengua griega y lengua latina, y aparte tiene como un apéndice hasta el siglo XII, algo así, o sea, yendo un poco más a la Edad Media. Pero es un libro, este es un poco más denso, pero yo creo que va a ser muy valioso que lo leamos, nos acerquemos, porque vamos a tener otra perspectiva sobre también de los padres, y no solamente es un libro histórico que dice, bueno, Jerónimo vivió tal y tal, escribió tal, sino que él también tiene su interpretación y aparte nos da una mirada a la teología de Jerónimo y de los demás padres. Sí, es importante porque a veces pensamos que la teología evangélica no tiene una historia o que la historia de la teología evangélica nace en los siglos XIX, un poquito antes. Pero en general la teología cristiana tiene una historia. Lo que entendemos de salvación no nació ahorita, no nació en la Reforma incluso, ¿verdad? Es posible que las ideas vengan de mucho más atrás. Entonces podemos descubrir de dónde vienen las ideas que estamos plasmando, las ideas que estamos predicando.
Y también, otra vez, valorar la diversidad, porque si estamos hablando de los padres griegos y los padres latinos, va a ser enriquecedor descubrir que no, en algunos temas no se ponían de acuerdo. Y en Claro, algunos sí, temas, sí. por el mismo idioma, tenían diferentes concepciones, porque una palabra te daba una idea y otra palabra te daba otra idea. Sí. Entonces, a partir de los usos de los diferentes idiomas, se fueron Sí, haciendo claro. diferentes formas de entender ciertas doctrinas, Y ¿verdad? nos ayuda, como tú dices, a comprender que la teología occidental no es la que no es la única teología. Podemos descubrir que en la teología griega o con los padres de lengua griega va a haber unos acentos que a lo mejor nosotros vamos a decir como, ah, caray, eso nunca lo había visto, nunca lo había pensado así, porque obviamente la geografía, la lengua, pues puede influir en el modo de hacer teología. Y Javier Picasa, pues aparte de ser un especialista, no es el único libro que tiene con CLIE. Aquí tenemos otros donde él ha publicado sobre el pensamiento, por ejemplo, de Rudolf Pullman y otro pensador que se llama Oscar Kuhlman, él hizo sus tesis sobre estos dos pensadores y CLIE recuperó eso y dijo, pues pongámoslo Claro, en esa nuestra serie editorial. es muy buena, esa del pensamiento de ciertos autores Sí, sí, importantes sí, sí, también. tiene de Bullman, Kuhlman, de C.S. Bonhoeffer, Lewis, Bonhoeffer, claro. y acaban de publicar uno de Paul Ricoeur, que igual es algo novedoso, por eso Editorial CLIE sorprende, porque Paul Ricoeur no es un teólogo estrictamente hablando, sino es un filósofo, pero un filósofo que estuvo en diálogo con las ciencias bíblicas, por ejemplo, donde mezcló la hermenéutica con la ciencia bíblica, las ciencias humanísticas con la teología. Entonces es algo muy valioso que nos pongan a este filósofo de talla igual mundial, que nos lo pongan en una editorial que se dedica a la teología, que se dedica a publicar cosas de teología, de Biblia, y que nos pongan al alcance este tipo de literatura. Quizás para terminar, como un anuncio que también nos sorprendió hace un par de días, Es es cierto. que CLIE va a publicar la traducción de un libro reciente Sí, sí, que sí. se llama La construcción de la feminidad bíblica de Beth Allison Barr. Es un libro que ha traído revuelo en la teología norteamericana y bueno, Y ha tenido tanto revuelo que a ella la han castigado en ciertos sectores. Va a ser un libro polémico y nos va a ayudar mucho precisamente a comprender lo que significa la feminidad bíblica, porque ella dice que lo que hemos manejado como feminidad bíblica más bien es una construcción reciente y ella vuelve a plantear lo que es eso. y seguramente lo vamos a tener en un programa de contexto haciendo el review, pero también Seguramente, sí, sí, sí. platicando de esto cuando salga. Si Así lo quiere que mandar CLIE para que nosotros también hagamos el review, así estamos es, abiertos estamos a... abiertos para eso. Pero bueno, qué bueno que lo pongamos a disposición en español, porque nosotros lo tenemos en inglés, pero el público que habla español seguramente va a ser muy beneficiado Sí. de estas nuevas publicaciones. Así que felicidades a CLIE en sus 100 años y esperamos que nuestros amigos puedan adquirir alguno de los libros que hemos Y aparte recomendado. de esto hay mucho más Claro. material, tienen comentarios muy buenos, tienen colecciones muy buenas. Por ejemplo, aquí tenemos uno diccionario de Jesús y los Evangelios, sin olvidar el gran diccionario enciclopédico de la Biblia, que yo creo que en español es una referencia obligada, con autores de talla internacional, mundial, que lo edita el famoso teólogo, pensador Alfonso Ropero. Y bueno, aparte están estos diccionarios de Jesús y los Evangelios, del Antiguo Testamento, libros históricos, libros del Pentateuco. Entonces, con CLIE puede llenar o usted podría hacer una buena Buena biblioteca. estantería, sí. Sí, sí, Así sí. que si le interesó alguno de los libros, los invitamos a comprarlos, a adquirirlos en su librería más cercana, dependiendo del país de Latinoamérica donde esté. Seguramente tienen un distribuidor de CLIE cerca. Nuevamente, felicidades por lo que están haciendo, por lo que van a hacer y que vengan otros 100 años para seguir ayudando a la comunidad evangélica de habla en español a tener buena literatura en sus casas. Y bueno, como último, pues se pueden suscribir en su página también para que les manden las novedades y estar al tanto de lo que se va a publicar. Así que, bueno, muchas gracias amigos por habernos visto y escuchado una vez más.
Dios.